Este es el espacio en donde se comparte la pasión por la investigación clínica. Esto es APEIC, el podcast. Las opiniones expresadas en este podcast son de exclusiva responsabilidad del invitado y no necesariamente representan las opiniones de APEIC ni de las organizaciones donde nuestros invitados trabajen. Pues sean bienvenidos a un nuevo episodio de APEIC, el podcast, y en esta ocasión se encuentra aquí conmigo una persona muy interesante. Alejandra Medina, me da muchísimo gusto recibirte. ¿Cómo estás el día de hoy? Hola, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy bien y muy contenta de estar aquí el día de hoy con ustedes. Y ya lo irán viendo conforme salga la plática, pero Alejandra tiene una historia muy interesante, porque tiene un estudio al cual ya llegaremos más adelante, en donde habla sobre la percepción. Entonces vamos a hablar en este episodio sobre la percepción alrededor de los ensayos clínicos. Pero antes de eso, Ale, ¿quién es Alejandra Medina y cómo fue que llegó al mundo de la investigación clínica? Porque ya nos dirás tú, la licenciatura que estudiaste, pues difícilmente, ¿no? Como que se vislumbra para irse al mundo de la investigación clínica. Entonces cuéntanos, Ale, ¿cómo fue que llegaste a este apasionante mundo? Sí, pues muchas gracias. Pues miren, yo soy licenciada en nutrición y en investigación comencé trabajando durante mi servicio social. Yo hice mi servicio social en el Instituto Nacional de Pediatría y pues ahí me incorporé a la investigación de lleno por allá del año 2005. Y después de haber concluido ya mi servicio social, me incorporé como coordinadora de estudio en un centro de investigación en Antigua, Guatemala, en un estudio pues muy difícil de iniciar porque era un estudio de diarrea del viajero, así que imagínense, yo como coordinadora tenía que ir a recuperar las muestras de diarrea. Porque pues era para una vacuna del diarrea del viajero y pues era un estudio como complicado en ese sentido. Sí, ¿no? ¿Y cómo los encuentras, no? Le pregunto, ¿usted tiene diarrea normal o diarrea del viajero, no? Sí, era un estudio muy padre porque los pacientes los captaban desde Estados Unidos, entonces ellos los enrolaban realmente en Estados Unidos y los centros en México y Latinoamérica, porque había otros países. Pues yo estaba en Antigua, en Guatemala. Ahí llegaban ya los pacientes casi con la certeza de que pues a la mayoría le iba a dar diarrea del viajero. Entonces pues sí, nosotros teníamos que ir corriendo, tenían nuestro numerito, y ya cuando tenían pues sus eventos nos hablaban a las coordinadoras o coordinadores de los respectivos centros y ahí íbamos nosotros y a recoger la muestra. Entonces, pues sí, fue un estudio muy interesante, muy retador. Después de estar como coordinadora en estudio, me pasé al área regulatoria de una CRO. Yo inicié el departamento regulatorio de esa CRO, tuve que construir el departamento completo, desde procedimientos y toda el área regulatoria. Y ya en el 2009 inicié trabajando en un comité de ética y un comité de investigación en Clínica Bajío Climba, acá en Guanajuato. Y pues desde el 2009 he estado desempeñándome en distintos roles en Climba. En el comité estuve laborando pues cerca de un poquito más de 6 años, que es lo que nos permite la regulación como permanecer, y después me tocaba como capacitar a muchos miembros de nuevos y pues tuve como la experiencia en muchas áreas de la investigación, ¿no? Desde ser coordinadora y estar ejecutando un protocolo hasta estar en un área regulatoria en donde tenía que empatar todo con el cumplimiento de la legislación nacional e internacional y los requisitos de COFEPRIS, hasta estar pues en la parte de los comités, ¿no? Que evalúan los protocolos. Entonces, pues sí, me ha tocado experimentar o tener algunas experiencias pues que
espero compartírselas y que les puedan interesar. Vaya, sin duda alguna ha sido un camino sumamente interesante. Tan solo, o sea, la entrada, ¿no?, al servicio es, vaya, jamás en mi vida me habría imaginado como que un protocolo de ese estilo. Muy interesante. Sí. Y digo, después de una experiencia como esa, que por lo que suena hasta divertido, ¿no?, por el asunto, ¿cómo fue que dijiste, sabes qué, esto es lo mío? O sea, ¿eso ya lo tenías como que planeado desde que entraste a la licenciatura en nutrición? ¿O cómo fue que diste ese giro y seguir el camino de la investigación clínica o decidirte a permanecer en él? Pues mira, la verdad es que a mí siempre me gustó mucho la investigación, o sea, sí, en las materias de investigación, pues yo sí me gustaba mucho y yo quería como sí enfocarme en un área de investigación y de la clínica también. Y pues encontré que la investigación era muy diferente, ¿no? Lo que yo conocía como investigación pues más académica de lo que desarrollé en el Instituto Nacional de Pediatría, a estos protocolos multinacionales, multicéntricos, pues sí encontré muchísimas diferencias, y en la medida en la que me empecé a involucrar en temas de regulación sanitaria, en materia de investigación tanto nacionales como internacionales, pues me di cuenta que había muchas cosas que estaban pues mal, ¿no?, que no están bien hechas. Entonces, realmente, aunque yo venga de una carrera del área de la salud, la verdad es que en la carrera nos preparan súper mal en temas de, sobre todo de ética en investigación. A lo mejor nos dan como más información en metodología, pero no tanto en ética. Y entonces cuando entré al comité, pues fue todavía como darme mucha más cuenta de toda esta necesidad que hay de fortalecer el área en ética de investigación. Posteriormente, ya que estaba como miembro del comité de ética, me certifiqué como IRB Professional, que es una certificación que en mi caso yo la tomé por una organización americana que se llama Public Responsibility in Medicine and Research. Y esta certificación del IRB Professional es como, bueno, en Estados Unidos, en muchos de los comités como de instituciones muy importantes, es como un requisito que te piden, ¿no?, que estés certificada como IRB Professional. Y durante esa certificación pues tuve que estudiar muchísimo y encontré muchísima información que la verdad me apasionó, la viví como muy interesante, y pues eso me ayudó como a consolidar muchas áreas de criterio que antes en mi carrera no tenía, y que a la hora que ejecutaba protocolos de investigación en académicos, pues faltaba como todo estos otras aristas, ¿no? Entonces, pues la verdad me ha apasionado, me ha gustado muchísimo. A la fecha sigo, aunque ya no estoy como trabajando en los comités de ética, porque también trabajé en el de investigación, pues seguimos dejando como huella en que los miembros que forman parte del comité de mi institución, que es CLIMBA, pues tengan esa preparación y como ese enfoque. Y pues la verdad es un enfoque apasionante, es muy bonito, y que pues a mucha gente ya que se empieza a adentrar, pues le encanta, ¿no? Y comparten esta misma pasión. Entonces, ahora sí que caí por suerte, como muchos otros de esta industria. Realmente creo que todos caemos por suerte. Y pues la verdad es que nos enamoramos de la investigación, pero ya en un nivel que manejamos de multicéntricas y muy sólidas, y pues ya de ahí ya no nos salimos, ¿no? Ahí continuamos por años y años. Sí, definitivamente, ¿no? Raros son aquellas personas que desde que entran a una licenciatura o incluso desde antes, como que ya tienen esta idea fija de yo quiero ser esto y lo cumplen, ¿no? Y tienes toda la razón, o sea, coincido en la educación de las ciencias de la salud. Desafortunadamente la parte de ética, ¿no?, la bioética, está hasta sobra decir abandonada, no existe. Desde la parte de investigación preclínica, ¿no?, con la parte de los animales, hasta, o sea, estudios ya clínicos, ¿no?, con pacientes, desde cómo te comunicas con ellos, ¿no?, cómo les hablas, nos hace verdaderamente mucha falta. Y oye,
¿Tienes alguna anécdota en esos primeros años, ¿no? Cuando apenas estabas cayendo en este mundo por accidente y que apenas estabas viendo si sí o si no? Una anécdota de esos primeros años en donde dijiste, ¿sabes qué? Creo que sí me gusta. O sea, creo que aquí me quiero quedar. Sí, pues mira, la verdad es que, por ejemplo, en el área donde he durado más años, que es en el tema de los comités de ética y de investigación, pues nos ha tocado revisar medicamentos que hoy en día son como la punta de los tratamientos. Y recuerdo mucho, por ejemplo, un protocolo que fue muy complicado evaluarlo porque era una opción de tratamiento que por primera vez en años trataba la hepatitis C en cuestión de la detención de la progresión de la enfermedad. Entonces, este protocolo fue muy, muy difícil de evaluar porque literalmente los pacientes se peleaban por entrar en el estudio porque tenían años y años en donde pues nada más los medicamentos les ayudaban como a mantener los síntomas, pero la progresión de la enfermedad seguía y pues el medicamento ya era una fase avanzada, ya se tenía mucha información de que era muy prometedor. Entonces, pues ahí las cuestiones éticas fueron muy complicadas de revisar por esta cuestión, ¿no? De que fue un parteaguas para estos pacientes. Recuerdo también, por ejemplo, un protocolo de un medicamento que también fue muy difícil evaluarlo porque era para pacientes con depresión resistente a tratamientos y este medicamento pues es un anestésico que se utiliza de otra manera en los protocolos. Es un medicamento que, bueno, me imagino que ya lo puedo decir porque ya es un medicamento registrado, es la esketamina. Y pues la versión que ellos proponían era una versión nasal y había una diferencia impresionante en cómo los pacientes de estar deprimidísimos y de no tener ningún tratamiento, bueno, más bien de no tener ningún tratamiento que les funcionara, porque sí tenían tratamientos, pero ya no les funcionaban. Pues empezar a ver que salían de esa depresión y que los reportes de las ideas suicidas bajaban y pues eso te hace saber que es un lugar muy privilegiado el definitivamente. que tenemos de estar revisando pues esa información que es como la punta de lanza, ¿no? Y que tenemos acceso de manera muy temprana. Entonces, pues sí han sido muchos retos, muchos protocolos muy complicados que pues han sido cada uno muy retador y pues ha sido como parte de esa afirmación, ¿no? De, híjole, esto está padrísimo y que, o sea, qué padre que se haya inventado esta nueva estrategia para poder tratar de atender esta enfermedad y pues ha sido muy, muy emocionante ver cómo avanza la ciencia en tiempo real, ¿no? Ese ha sido como lo más emocionante que me ha tocado experimentar. Sino ver literalmente cómo vuelve a cobrar vida un paciente, ¿no? Esto del medicamento de la depresión está maravilloso. Maravillosísimo y es un medicamento que pues a la fecha sigue siendo investigado porque pues ha tenido buenos resultados y pues son pacientes que ya no tenían otra opción, que ya habían tratado de 1000 formas y que tenían cuadros depresivos muy, muy importantes. Se vienen muchas cosas, o sea, por ejemplo, se vienen muchos estudios, por ejemplo, de LSD en depresión, que antes estaban súper prohibidísimos por la FDA. Sí. Wow. Sí, se había escuchado que ya como que querían empezar a investigar más sobre esta molécula y como que habían quitado ahí algunos candados, pero no sabía que ya venían estudios. Pues en México, la verdad no sé que esos estudios ya se están otra vez destrabando en Estados Unidos y son moléculas, por ejemplo, muy importantes o muy interesantes porque son moléculas, en este caso, por ejemplo, del LSD, que no tienen el efecto psicodélico, pero sí tienen un efecto sobre los niveles de depresiones. Son como una especie como de que se hace un restart de
del del cerebro. sistema nervioso o químico del cerebro, y es lo que permite a los pacientes iniciar como esta progresión o esta mejora de su enfermedad. Entonces, pues hay cosas muy muy interesantes que vamos a ver en México si nos llegan. Obviamente pues ha habido también mucha investigación, por ejemplo, con el cannabinol y con todos estos temas de la marihuana, y pues ha sido pues son las cosas, ¿no? Como súper interesantes que nos podemos pues que podemos revisar, o que podemos estar en el proceso, ¿no? De cómo se va descubriendo esos nuevos medicamentos. No, definitivamente, yo creo que aquí hasta podrías armar un libro aquí de todas las anécdotas que te has cruzado, así de todas las moléculas, pacientes, ¿no? Suena bastante padre, honestamente, y qué interesante que hayas caído casi así de por suerte y encontraste una mina de oro, Ale, definitivamente. Ay, sí, no, padrísimo, estoy encantada yo con mi trabajo, de verdad. Pero mira, o sea, sabemos que todo no son miel sobre hojuelas, ¿no? Debe de haber algo por ahí que al inicio te haya hecho incluso repensar, ¿no? De decir, híjole, pues sí me está costando. Entonces me gustaría saber, Ale, ¿cuáles fueron esos retos que tuviste que enfrentar en tus inicios o incluso en tiempos recientes? ¿Y cómo fue que los enfrentaste? Bueno, pues han sido varios. Uno ha sido el hecho de que muchas veces la regulación no está hecha para lo que tenemos la necesidad. Por ejemplo, nos quedó muy claro con este tema del COVID que pues todo se volvió en casa, ¿no? Y los consentimientos informados en casa y la administración del medicamento en casa y toda esta cuestión. Y pues la regulación está muy atrasada en ese sentido. Realmente la vida va mucho más avanzada en relación a lo que las leyes luego nos permiten hacer. Entonces ese ha sido como un reto importante, el poder como mediar esa parte, porque pues hay cuestiones que la ley es hasta un poco prohibitiva en algunos aspectos, sobre todo, por ejemplo, al tratarse como de consentimientos informados por escrito, o cuándo se puede dispensar un consentimiento informado y cuándo no. Cuestiones de esas han sido complicadas mediar, ¿no? Porque siempre la ley va, desafortunadamente, pues atrás, ¿no? de las necesidades. Otra cosa pues ha sido el tema como de la objetividad. Se me viene a la cabeza otro estudio también muy extraño, fue de los estudios más extraños que recibimos. Era un láser, igual a estos láseres que utilizan como para hacer las cirugías de ojo, para corregir graduación del ojo. Ajá. Idéntico, o sea, no era otro. Es más, era un láser que usaba menos potencia que las que se utilizan para estas cirugías. Ya esos láseres pues cuentan con información preclínica y clínica pues muy muy sólida, pero este láser, este protocolo pretendía cambiar el color del iris a un color más claro. ¿En serio? ¿Con sí, láser? No, con el láser, wow. Con el láser. Y era pues un protocolo que estaba más dirigido a cuestiones estéticas y no terapéuticas, ¿no? Pero que de todas maneras tenía que tener una evaluación ética y metodológica. Entonces, pues son cosas que luego uno no tiene previsto. Es mucho más sencillo evaluar un protocolo que tiene un fin terapéutico, porque pues los riesgos y los beneficios son más fáciles de definir. Sí, claro, aquí cómo pues, se define el beneficio, exacto. ¿no? El beneficio es que el paciente a lo mejor se siente mejor, ¿no? Porque tiene un color de ojos que le gusta más, que le aumenta la autoestima. O sea, son como las cirugías plásticas, ¿no? O sea, ¿cómo puedes medir el beneficio de una cirugía plástica? Es muy complicado, ¿no? Pero nosotros como comités pues no nos toca tomar esa decisión al final la toma el paciente, nos toca definir como los riesgos, los beneficios, y pues ese protocolo fue particularmente difícil por esta cuestión, ¿no? Entonces ha habido protocolos muy complicados en este sentido de que son a lo mejor protocolos con tecnologías muy innovadoras, que no se tiene mucha información,
y que a la hora de poder definir riesgos, beneficios, está como muy gris como esa línea, pero de todas maneras son protocolos que sí tienen que tener una evaluación, porque si no los hacen y luego hay cada cosa que hacen que pues sí en realidad ponen en riesgo a los pacientes. Entonces pues sí han sido retos, pero también a la hora de que los retos llegan, pues también es muy emocionante ver cómo nos adaptamos y cómo podemos sacar como la mejor la mejor opción para que el paciente pueda pues tener acceso, ¿no? a todas esas cosas. Entonces pues han sido parte de los retos que me acuerdo. Ahora nuestra institución también no solamente va a evaluar protocolos, sino también los va a llevar a cabo en nuestro hospital. Entonces, pues bueno, ya estaremos entrando en esta nueva etapa de retos, ¿no? De lo que significa correr un estudio y pues todo lo del día a día de que es un estudio de investigación llevado pues ahí en el hospital también, ¿no? Pues mucho éxito, Ale, estoy seguro que les irá increíble. Y fíjate, qué curioso esto de la cirugía plástica. Jamás se me habría ocurrido, porque lo platicamos con los anteriores invitados, ¿no? Hablamos de moléculas que para el cáncer, que para la diabetes, hepatitis, un sinfín de enfermedades, pero toda la razón, ¿no? Las cirugías plásticas, pues final de cuentas son ciencias de la salud, ¿no? Y claro, van a venir dispositivos médicos e incluso tal vez medicamentos cuyo fin sea o esté más relacionado con la estética, ¿no? Y tienes toda la razón, ¿no? ¿Cómo defines tu riesgo-beneficio? Así es, sí, la verdad es que sí es parte del ámbito del comité el evaluar esos nuevos, como esas nuevas técnicas, incluyendo los dispositivos. Todo eso tendrían que tener una evaluación antes de tener un registro, pero sabemos que pues los dispositivos médicos es un poco más complicado. Sí, ¿no? Ya es otro tema también. Es otro tema, pero definitivamente tienen que estar en evaluación. Y pues sí, es un reto, ¿no? O sea, cuando no es terapéutico, es solo estético, o el beneficio no es objetivo, sino que lo define el paciente, de que yo me siento mejor, yo me veo mejor, tengo más autoestima, pues es complicadísimo, ¿no? Hay también un área de la ciencia que es como toda la investigación social, que tiene que ver como pues todas estas cuestiones de las encuestas, del Big Data, que tiene que ver con personas en donde la investigación es más bien cualitativa, ¿no? Y porque sea cualitativa no quiere decir que no debe tener sistemas de que se pueda evaluar esa investigación y validar tanto metodológicamente como estadísticamente como éticamente. Entonces son áreas pues padrísimas, y también ese fue otro reto, ¿no? Este protocolo del que les vengo a platicar pues es un protocolo que se ve enfocado más como en el área cualitativa, y pues evaluar un protocolo cualitativo cuando los miembros del comité están acostumbradísimos a evaluar protocolos cuantitativos. Sí, definitivamente. Fue todo un tema también. Pero bueno, fue algo también muy, muy nuevo, y pues es un área muy, muy importante también, el área de investigación en ciencias sociales o en psicología o en estas áreas pues en donde es el sujeto y sus respuestas las que son el objetivo de la investigación, ¿no? Sobre todo es un área muy poco explorada. Estoy seguro de que hay muy poca gente de la salud que, en primera, que sabe que esta área existe, ¿no? Y segunda, que busca entrar en ellas. Sí, es que sí hay la investigación. El problema es que es investigación que no es pasada a validación por un comité de ética. Entonces, estas investigaciones, por ejemplo, deberían de ser validadas, aunque sea por el comité de ética que esté instalado en la institución educativa. Entonces, de que existen y de que se hace muchísimo, sí se hace, pero pues es importante que esta investigación sea como validada, ¿no? Y claro, la industria farmacéutica también la hace, o sea, son las investigaciones posteriores a la comercialización
en relación a calidad de vida, a como preferencias de consumo, todo lo que es marketing, pues es eso, es investigación del área social, así es. Y oye, platícame de este estudio que ya lo venimos aquí anunciando desde hace ratito. Para los que no lo conozcan, les voy a leer el título. Es Percepción de una muestra de la población que reside en el estado de Guanajuato acerca de los protocolos clínicos en investigación. Háblame sobre ese estudio, Ale, porque honestamente el título me fascina, o sea, desde ese momento ya tuvo toda mi atención. O sea, nada más de imaginarme como todo cómo se tuvo que plantear las preguntas, a qué personas. Entonces, platícame más acerca de este estudio. Bueno, pues este estudio en realidad, el título que tú leíste fue un cartel que presentamos en el último Congreso Internacional de Bioética que organizó la Comisión Nacional de Bioética. Y pues fue un cartel que estaba concursando, quedamos en los como finalistas y afortunadamente mi compañero pues se trajo el primer lugar, entonces pues estamos muy orgullosos de que Clinva se trajo el primer lugar. Competimos 103 carteles de distintas hospitales, la mayoría públicos de México, y también contra distintas comisiones estatales de bioética. Y pues bueno, estamos muy, muy contentos de que nos haya ido tan bien. Entonces, este título se desprende de un cartel. En realidad es un estudio mayor que se inició en 2020 y el objetivo era pues evaluar cuál era la percepción de la participación de las personas en el estado de Guanajuato para entrar en un protocolo de investigación y ver qué tan factible es como el desarrollo de los protocolos de investigación en Guanajuato. Y pues bueno, encontramos información muy, muy, muy emocionante. Fueron 427 encuestas que se hicieron en línea en los principales municipios de Guanajuato. Afortunadamente logramos incluir las 5 regiones del estado de Guanajuato y corrimos las encuestas empezando en marzo del 2020 a enero del 2021. Tuvimos la fortuna de que coincidió con pues la pandemia, la primera ola. Sí, justo lo que te iba a mencionar está justamente en ese intervalo. Sí, de hecho este estudio tuvimos que suspender las otras ramas. Esta rama es solo una, tenía otras 3 ramas en donde íbamos a hacer encuestas y pues esas las tuvimos que suspender, ¿no? Porque eran encuestas a médicos y cuidadores de pacientes que participaban en protocolos de estudios clínicos. Y pues esas las tuvimos que suspender porque pues de plano la pandemia nos vino y nos cambió todas las cosas, ¿no? Entonces de este estudio pues hicimos 5 preguntas principales. Bueno, en las características sociodemográficas pues determinamos si había alguna covariable que pudiera intervenir en la percepción en cuanto a sexo, edad, la región de Guanajuato y el promedio de ingreso familiar. Tuvimos prácticamente la mitad de personas, o sea, estuvo muy equilibrado entre hombres y mujeres. La edad de adultos jóvenes, que la englobamos de 18 a 40 años, fue el más o menos también la mitad. Y de 41 a 60 años fueron un poquito más, fueron 52% y los adultos jóvenes 47%. Y del ingreso familiar lo dividimos en 2, que era un ingreso familiar medio bajo, menor a 2.699 a 11.599, y medio alto, que fue de 11.600 a mayor de 85.000. Y pues bueno, hicimos 5 preguntas principales, ¿no? O sea, si conocían sobre los protocolos de investigación. Ahí 8 de cada 10 personas mencionaban que no sabían qué eran, y eso pues nos sorprendió muchísimo. Sí, oye, 8 de cada 10. 8 de cada 10, y teniendo en cuenta todo el bombardeo de información que había sobre protocolos clínicos en los medios de comunicación. Sí, claro.
porque ahí pues realmente era la primera vez que se mencionaba tanto, ¿no? De que estaban las vacunas en investigación, que estaban con protocolos clínicos, que estaban en proceso de desarrollo. Entonces, aún así, 8 de cada 10 personas no sabían qué eran los protocolos clínicos. Y de 1.7 de cada 10 personas que dijeron que sí sabían, había 0.9% contestó que sí sabían, pero que no habían participado en un protocolo. 5.4% contestó que sí sabía que eran y que habían participado en un protocolo, y 11.5% de las personas contestaron que sí sabían y había participado en más de un protocolo. Entonces ahí los datos muestran que a lo mejor las personas cuando ya participan en un estudio ya son más proclives a participar en más de un estudio, ¿no? Ya no les da tanto miedo. Entonces, pues eso nos dice que a lo mejor los problemas que luego hay de poder enrolar pacientes, pues tienen más que ver a lo mejor como que de entrada las personas tienen una desconfianza, ¿no? En participar en protocolos clínicos. Hicimos otra pregunta que se llamaba ¿qué información considera necesaria para tomar una decisión sobre participar en un protocolo? Y las que fueron las top 3, la primera fue ¿qué pasa si me hace daño el medicamento o no me curo? La segunda es si te pagan por participar, y la tercera si tiene algún costo. Entonces, si se fijan, o nosotros vimos pues esta parte de que los costos de los protocolos era un punto importante que la gente tenía duda, ¿no? En el punto 4 preguntamos en quién confiaban para que se vigilara la calidad y seguridad de los protocolos clínicos. Las primeras 4 respuestas fue Secretaría de Salud, con el casi 60%. Después contestaron que hospitales del sistema de salud, como IMSS o ISSSTE, con el 52%. El tercero fue hospitales privados y el cuarto fue el centro de salud. Pero aquí nos sorprendió muchísimo porque, por ejemplo, el 38% de las personas contestaron que Profeco. ¿Profeco? Exacto. Vaya. Estuvo por encima que COFEPRIS, y pues no se diga, wow. Los comités de ética y la Comisión Nacional de Bioética fue una cosa así pequeñísima, ¿no? Wow, entonces, estoy igual, ¿sí? Impactadísimo que Profeco por arriba de COFEPRIS, híjole, no le va a gustar Svarch esto. Eso nos indica algo muy interesante, ¿no? O sea, Profeco tiene mucha más publicidad que COFEPRIS. Definitivamente. Profeco tiene su revista, Profeco tiene pues muchas, como muchos medios en donde se autopublicita, y la gente pues confía más en Profeco de lo que confía más en COFEPRIS, ¿no? Entonces, vaya. Es un punto importante, ¿no? Para decir, oigan, autoridades, pues si quieren realmente cumplir ese rol de protección al paciente, pues el paciente o la persona o el sujeto de investigación o el ciudadano, tenemos que saber, ¿no? A dónde tengo que ir y quién me está protegiendo en esto, ¿no? Entonces, pues fue muy interesante encontrar eso. La pregunta 5 era muy, muy importante para nosotros. Ahí preguntamos cuáles son los principales motivos para participar en un protocolo. Y el 75% de la gente dijo que cuando tuviera una enfermedad grave. El 62.8% de la gente dijo que cuando no tuviera dinero para pagar mi tratamiento. El 56.7% dijo que cuando no hubiera otro tratamiento disponible. Y ya de ahí se cae a la cuarta categoría, a un 16%, que cuando el medicamento sea mejor o más fácil de utilizar que el que utilizo. Cabe destacar que el análisis estadístico que hicimos un análisis estadístico descriptivo y estratificado por covariables, y aplicamos una prueba de Chi cuadrada para evaluar la independencia de las variables con un nivel de alfa de 0.05. Y en esta pregunta estuvo muy, muy impresionante saber que más del 60% de los participantes consideran participar cuando tuvieran una enfermedad grave y cuando no tuvieran dinero para pagar su tratamiento. Y estos motivos fueron independientes del nivel de ingreso, género o edad. ¿Qué quiere decir? Que es casi la principal razón por la que una persona se animaría a entrar en un protocolo.
¿no? O sea, porque tengo una enfermedad grave y confío que este nuevo protocolo me va a ayudar y porque no tengo dinero para pagar mi enfermedad, claro, ¿no? O mi tratamiento. Y al motivo de cuando no hubiera otro tratamiento disponible, el 65% de los adultos jóvenes lo consideró importante versus el 49% de los adultos mayores. Entonces hay una diferencia también importante por la edad, ¿no? Parece sí, que los adultos mayores tienen como mayor facilidad de pensar en participar en un protocolo que un adulto joven, ¿no? Y también encontramos algo bonito, por ejemplo, el 13.5% de la muestra dijo que si participarían en un estudio porque pueden aportar a la ciencia. Entonces eso fue así como otra vez sí, creer en la también. humanidad. Muy padre. Y nos encontramos también con una respuesta muy importante, que es nunca participaría en alguno. Ese contestó el 10.3% de las personas. Considerable. Así es, y posiblemente está relacionada con la covariable del nivel de ingreso bajo contra el medio alto. Tuvimos el doble de personas con un nivel de ingreso bajo, el 12% contestó, versus el 6% un nivel de ingreso medio alto. Okay. Y la edad, el 7% de los adultos jóvenes contestó esta pregunta versus el adulto maduro el 13%. Esta pregunta nos dice pues que hay desconfianza, o sea, si yo no tengo una enfermedad grave y no tengo para pagar mi tratamiento, aún así yo no voy a participar en protocolos, ¿no? Entonces, pues el nivel de ingreso indirectamente también puede estar relacionado con el nivel de educativo. Entonces, nuestra conclusión fue que pues existe una necesidad real de que haya programas en donde se le haga... nosotros partimos de la hipótesis que todos somos analfabetas en temas de la investigación. Qué hermosa frase. Sí. Sí. Si una parte importante que siempre estamos buscando cuidar, que es la autonomía, pues para que uno pueda ejercer su autonomía como un potencial paciente en investigación, pues tiene que tener un nivel de raciocinio, un nivel de competencia. Entonces, ¿qué se puede definir como una competencia siendo un potencial sujeto de investigación? Porque no te la da el ser una persona con un título universitario, tampoco te la da el ser una persona con un título en el área de la salud. A lo mejor tienes un poquito más de competencia, a lo mejor que un contador, por ejemplo, que va a ser un potencial sujeto en investigación. Pero al fin y al cabo, cuando entramos en el área de la definición de la competencia para validar si la persona es autónoma para tomar esa decisión, entendiendo los riesgos y los beneficios, todos somos analfabetas. Y esto es algo que ya se está viendo, ¿no? Muchas instituciones, sobre todo americanas, están hablando de incorporar principios de alfabetismo en salud en investigación, ¿no? Eso quiere decir que antes de participar en el estudio les dan como una consentimiento rápido. Bueno, no es un consentimiento, es una revisión rápida de los conceptos generales que incluyen en una investigación, ¿no? ¿Qué es una investigación? ¿Por qué se hace? ¿Cuántas fases son? ¿Qué significa cada fase? ¿La investigación es libre de riesgos? ¿No es libre de riesgos? ¿Qué funciones tiene el investigador? ¿Quién me va a representar? ¿Qué funciones tiene el comité de ética? ¿Para qué? Para que la persona entre ya con un alfabetismo en salud al proceso de consentimiento informado y pueda tomar su decisión de participar o no de una manera más autónoma. Sí, por supuesto. Si no, la autonomía nunca se puede asegurar que existe, porque una persona que no tiene ni idea de protocolos de investigación, que somos la mayoría de las personas antes de entrar en esto, pues no vamos a entender la profundidad de muchas cosas, ¿no? O sea, la verdadera significado, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo mucho en México, la COFEPRIS está muy
enfocada en que los consentimientos informados venga, que sus muestras biológicas no van a ser usadas para líneas celulares permanentes o inmortales. Tú eres bueno. químico. ¿Tú me qué alivio. ¿Qué significa eso? Pues tengo una noción, pero o sea, incluso yo podría decir, bueno, o sea, creo que de todas las preocupaciones que yo podría tener al estar participando en este estudio clínico, esa es la última. Bueno, o sea, pero es algo que... Sí, es algo que solamente alguien que está familiarizado con el lenguaje entendería. Exactamente, sí. O sea, ¿qué significa eso? Que mis muestras van a ser utilizadas para hacer líneas permanentes o inmortales, o no van a ser utilizadas para hacer, y por qué lo tienen que poner en el consentimiento. Sí, por supuesto. Entonces, así como este ejemplo que te doy, pues hay muchas otras cosas en los procesos de consentimiento que realmente lo que se ha hecho hasta ahora es que si el investigador no tiene un buen proceso, o sea, realmente el formato es una herramienta, si el investigador no tiene un buen proceso, es muy difícil que podamos asegurar una autonomía en términos de la comprensión de lo que significa participar o ¿no? Y pues aquí esta parte es mucho más trascendental porque ya lo hemos visto, la gente participa porque no tienen otra opción o no tienen manera de pagar su tratamiento. Entonces, pues si me van a quitar un riñón, pues quítenmelo, ¿no? Sí. Obviamente esa parte es difícil ahora, realmente la industria farmacéutica hay industria farmacéutica muy ética que tiene muy bien establecido todos sus protocolos y que todo es muy transparente, pero sí también hay mucha investigación que se hace por gente que no tiene tanto conocimiento y que pues hacen muchísimas cosas que no deben de hacer y que el paciente nunca se entera, ¿no? O sea, entonces esta parte de que las personas en general, la población general, tenga un conocimiento base de qué es la investigación y de qué hace la COFEPRIS, qué hace la Conbioética, qué hacen los comités de ética, es una verdadera desventaja que tenemos y que es muy evidente, por ejemplo, la diferencia entre los potenciales participantes de Estados Unidos contra los mexicanos. ¿Por qué? Porque allá en Estados Unidos, en la tele, tú lo ves en los comerciales de medicamentos, los medicamentos tienen que tener los posibles efectos adversos y consulte a su médico y es una publicidad completamente diferente. Además, allá la población sabe de la existencia de los protocolos clínicos como una opción para acceder a tratamientos cuando ya todo lo demás que han probado no ha funcionado. Y además cuentan con una web que es Clinical Trials, en donde pueden ellos buscar o su médico buscar protocolo. Sí, una opción, ¿no?, de tratamiento ahí para meterlos. Entonces, eso nos pone en una desventaja muy importante como pacientes. Allá hay un alfabetismo en salud en temas de investigación mucho más alto que en México. Y pues bueno, este cartel y este protocolo está basado en eso, ¿no? Queremos saber cuál es la percepción de una muestra de la población de Guanajuato para luego poder decir, bueno, ya sabemos que la percepción es baja, es de desconfianza, mucha gente no sabe qué son los protocolos, pero ¿qué se necesita, no? ¿Cómo se deben desarrollar los programas de publicidad o de, no sé, las campañas de COFEPRIS, de Conbioética, nosotros como miembros de los comités, la información que le tenemos que hacer accesible a nuestros potenciales pacientes en nuestra página, ¿qué le debemos de poner para que vayamos aumentando el alfabetismo en salud? Y eso a su vez pues va a ayudar a fortalecer la autonomía, que es pues uno de los principios más importantes en investigación. Qué interesante, de verdad, Ale, todo esto que me platicas, está increíble. Increíble, de verdad. Ay, sí, muchas gracias. Algo que me encantaría saber es, ¿esto se ha hecho en otros lados? ¿Cuáles son las consecuencias tal vez que tuvo esta rama de ese estudio? ¿Se va a proponer algo? ¿Se va a enviar a las autoridades? ¿O qué sigue? Bueno, pues las autoridades, en este caso COFEPRIS, no participó mucho en el Congreso. Conbioética sí, o sea, Conbioética tiene el resumen, tiene el cartel
Y pues estamos trabajando en un paper para poder publicar esta parte que encontramos y poder ver si se puede replicar esto pues en otro estado, ¿no? Guanajuato en realidad no es donde se hace más investigación clínica, realmente la investigación clínica se está concentrando todavía mucho en la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara. Entonces pues sería genial ver qué diferencias hay, ¿no?, entre estados o con la misma Ciudad de México. Y pues la idea es de manera posterior ver si se puede hacer un proyecto nacional de alfabetismo en salud o una herramienta a lo mejor que podamos validar, que podamos presentarle a los pacientes como una herramienta previa al proceso de consentimiento, a lo mejor, no sé, un video o algo en donde se les platique, ¿no? Esto de la investigación, ¿qué es?, ¿no? Y por qué se hace, y cuándo se hace, y cómo puedo yo preguntar dudas. Hablando, por ejemplo, de los retos, el comité de CLIMBA tiene desde el 2009, o sea, ya tenemos... Sí, bastantes añitos. Sí, bastantes añitos. ¿Sabes cuántas veces nos han hablado los pacientes para preguntarnos que les apoyemos como comité de ética? 2. Ya iba a decir una. 2 veces en todos estos años. La primera fue un paciente que se equivocó y que quería que cambiaran su cita y nos habló a nosotros. Vaya, hasta se debe haber equivocado de número, yo creo, ¿no? Así es, para que le ayudáramos a cambiar su cita. Y la segunda sí fue el esposo de una paciente, era un ingeniero, se veía claramente que él tenía un nivel educativo diferente quizás a lo mejor de una maestría o un doctorado, y él habló para que lo apoyáramos en el proceso de decidir si su esposa o no entraba en un protocolo de investigación de oncología. Vaya. Y él nos preguntó, su pregunta fue, o sea, ¿me aseguran que el medicamento va a funcionar? Uf. Y pues es la cuestión, ¿no? O sea, sí. No se puede asegurar, es un protocolo, apenas se está investigando, hay un riesgo de que no funcione. No sabemos si le va a tocar el medicamento en estudio y no sabemos si el medicamento en estudio va a funcionar. Y era su principal como duda, ¿no? O sea, la parte de los riesgos. Pero en todos estos años solo han sido esas 2 llamadas y no hemos vuelto a recibir otra, y pues sería muy importante, muy trascendental a lo mejor preguntarle a otros comités a nivel nacional cuántas veces les han hablado. Pero eso nos dice que pues todo el trabajo que se hace en realidad para el paciente no está llegando. Reflejado. Estamos trabajando mucho en asociaciones como APEIC, en donde están los profesionales de investigación, se invitan a los pacientes en cuanto a asociaciones, pero realmente en el grosso de los pacientes que entran a protocolos de investigación pues no estamos haciendo presencia. La investigación se está quedando en los otros profesionales, en los otros entes, ¿no?, que están en los distintos procesos. Entonces pues es algo que queremos como ver, ¿no? O sea, ¿qué tenemos que hacer para que el paciente sí se pueda interesar y pueda saber y tenga un nivel de kinder de alfabetismo en salud en materia de investigación? Porque ahorita estamos pues todos reprobados, y que es algo que a lo mejor nos pasa a todos los que entramos en esta área de investigación. Aunque hayas hecho investigación y vengas de un área de la salud, te das cuenta que no sabías nada. Sí, no, eso es un mundo nuevo. Así es un mundo nuevo, y entonces pues ¿cómo le hacemos para bajar esa información a gente que a lo mejor está en primaria y que a lo mejor está en una desventaja socioeconómica? Y además tiene una desventaja adicional, ¿no?, que es la parte emocional que tiene que ver con la enfermedad, definitivamente y que no tiene otra opción de tratamiento, ¿no? Sí, y que probablemente estén pues en esta actitud, ¿no?, que a veces es complicada de lidiar con ella, ¿no?, la parte de negación, ¿no?, de yo no quiero saber nada, o sea, estoy enfermo, quiero el medicamento, pero no me venga a hablar de otras cosas. Entonces es importante también la capacitación de cómo platicar, y sobre todo con esta información que ustedes les podrían brindar, ¿no? Que al final de cuentas podría pues calmarlos, tranquilizarlos, saber que no están solos, o sea, saber que hay toda una maquinaria compleja, enorme,
trabajando para que ellos puedan asegurarse de que van a estar bien ahí y de que, bueno, si los resultados no son favorables, pues que no van a estar completamente desamparados. Así entonces, es, y que también pues están las distintas autoridades como son Conbioética, COFEPRIS, que también pues necesitan acercarse un poquito más y que pues pueden hablarnos, incluso también los investigadores que tengan duda, ¿no? De oye, estos pacientes, ¿cómo les llevo a cabo el proceso de consentimiento informado? Porque pues son pacientes a lo mejor que indígenas o que no hablan español, o sea, hay cuestiones como muy complicadas, pues también estar ahí apoyándolos, ¿no? Y tratando de ayudarles, porque también eso se en el área médica o clínica, que también pues tengo ya también un poco de participación, todas las demandas médicas, muchas veces la mayoría se desenvuelven o se desprenden, mejor dicho, de esta parte, ¿no? Es que el médico no me informó, el médico no me explicó bien. Entonces, si se fija en la interacción personal y de explicarle y de poder manejar la información lo más básica posible, es muy muy importante en el proceso de consentimiento, porque ya sabemos que los pacientes van con esta vulnerabilidad, que es que ellos ya no tienen otra opción, muchas veces ya no les funcionó o no tienen el dinero para cubrir sus medicamentos, su tratamiento. Y además de todo esto que tú hablas, ¿no? De que todavía existe mucho el paternalismo en salud, en donde es doctor o doctora, yo confío en usted, si usted me lo recomienda, yo participo, ¿no? Entonces tiene que haber como mucha ética profesional, claro, de nuestros investigadores, para que realmente sí les orienten con la mejor opción y que les traten de dar toda la información necesaria para que realmente el paciente decida al final si desea o no participar. Sí, ¿no? Que realmente su sí participo es porque, mire, me lo recomendó usted, doctor, pero entiendo que su sí, ¿no? Su recomendación está basada en todo lo que usted me está platicando, ¿no? Y que realmente sea un sí 100% seguro. Así es. Y oye, sería interesante poder volver a hacer esta rama del estudio ahorita que ya estamos en estos tiempos, pues casi ya cerrando la pandemia. ¿Crees que hay un antes y un después en este ámbito de la comunicación? Porque definitivamente, ¿no?, llegó a la mente de las personas esto de los estudios clínicos, ¿no? A lo mejor con el relajo que estaba viendo de que las vacunas y todo el caos mediático que había en este año que realizaron las encuestas, pues había cierta incertidumbre, pero yo creo que ya después de que pasó toda esta oleada mediática, pues ya como que la gente ya procesó esa información y ya dicen, ok, el estudio fase 1, fase 2, fase 3, ya tengo un poco más de conocimiento, pero sería interesante, ¿no?, ver qué piensan ahora. ¿Confían más? A lo mejor confían menos, porque pues sabemos que también hubo bastante desinformación al respecto, que si las farmacéuticas nada más veían esto como un negocio y querían experimentar, que si las vacunas las estaban haciendo casi al vapor y así las ponían en las personas. Entonces sería muy interesante ver qué sucedió ya ahora con esto de la pandemia, ¿no? Sí, no, definitivamente creo que COVID sí marcó un antes y un después, sobre todo en este tema de los protocolos clínicos y de, como tú dices, ¿no?, si la gente tiene o no confianza. Yo creo que sí hay dos bandos, ¿no?, muy claros. Uno que dijo sí, o sea, yo sí confío que hay ciencia detrás de esto, simplemente por el hecho de que me vacuné y me enfermé de COVID y no me morí, ¿no? Porque cuántos de nosotros después de las vacunas se enfermaron 1, 2, 3 veces y vieron o fueron testigos de familiares que antes de la vacunación o a lo mejor con una sola dosis se enfermaron y desafortunadamente perdieron a sus familiares. Entonces creo que ahí hay una evidencia a lo mejor empírica que dicen, no, pues algo debieron haber hecho bien porque sí me funcionó, ya no me mató el COVID, ¿no? Y definitivamente sí hay muchísima gente que desconfía tremendamente hasta de las autoridades como COFEPRIS, ¿no? Parece ser que las autoridades que confía la gente están
como más dirigidas a esta parte, por ejemplo, de Profeco, del consumidor, porque son autoridades que las defienden activamente. Entonces, sí es importante pues que tomemos la experiencia de esto y podamos a lo mejor pues tratar de volver a replicar este estudio y ver qué hay ahora, ¿no? Cómo piensa la gente ahora. Pero en definitiva es muy importante, sobre todo yo creo que se pueda introducir una profesionalización en los médicos, ¿no? Que son los pacientes van a preguntarle a su médico de cabecera: oiga, doctor, me están invitando a un protocolo de investigación, ¿participo o no participo? ¿Y qué creen? Muchos doctores, lo que pasa es que dicen: no participes porque vas a ser conejillo de indias. Los mismos doctores. Los mismos doctores. Vaya. Entonces, hay mucho por hacer, hay mucho trabajo de todas las áreas, de todos los actores, y yo creo que mucho de los objetivos que tienen que tener asociaciones como APEIC, a lo mejor hasta COFEPRIS y Conbioética, pues es sí ver hacia los pacientes, ¿no? Y hacia la educación en investigación. Esa es un área que es muy importante, que debemos de aumentar y de profesionalizar, porque finalmente si los médicos, que son los potenciales futuros investigadores, no reciben esta información en sus carreras, es muy difícil que tengan confianza, a menos de que pues hayan hecho como maestrías en investigación o se estén capacitando constantemente, y donde vean que pues es una cuestión de tangible, ¿no? O sea, en donde pueden ellos identificar que sí funciona mediante este estudio, que tiene solidez científica, etcétera, ¿no? Y puedan así tener confianza en la investigación. Entonces sí, falta mucho por hacer, y sí hay un antes y un después. Aprovechemos ahora que el COVID nos ha dado más a lo mejor confianza, visibilidad, ¿no? Y confianza, claro. Así Sí, es. que todo el mundo anda volteando a ver ¿qué es eso de las ciencias de la salud, ¿no? Aprovechar toda esta inercia que tenemos. Exactamente. Y mírale, he estado disfrutando, como no tienes idea, esta charla, porque a mí también me apasionan muchos estos temas de la percepción. Lo que yo trato de hacer, ¿no? Lo que me gusta, me llama, pues es tratar de llevar estos términos a la charla común y corriente de la sobremesa, ¿no? O sea, difícilmente alguien va a decir: oigan, pues ¿qué opinan de los estudios clínicos? Oigan, ¿qué opinan de esto? Y animar a mis colegas a que también se animen a llevar estos temas a sus familias, a la charla en el café, porque yo creo que si todos tuviéramos esta idea de que yo soy un divulgador en potencia, pues podríamos lograr más, ¿no? O sea, si yo escucho a alguien que está hablando: oh, es que fíjate que me están ofreciendo entrar a un protocolo, pero pues no me da confianza, pues atreverse, ¿no? A decir: oiga, mire, escuché su charla, yo soy profesional de la salud, y pues animarse como que a divulgar esta información, porque luego se nos da mucho a nosotros de pues cerrarnos, ¿no? Dedicarnos a nuestro trabajo, si soy investigador, pues a mi investigación, si soy de asuntos regulatorios, pues asuntos regulatorios y ya, y todo ese conocimiento que tenemos ahí, pues no lo compartimos, no lo llevamos a las demás personas, que a final de cuentas son las que deberían de estar también conocerlo, para que al rato no se dé esto de que, ay, es que por qué no nos hacen caso, ay, es que por qué no se quieren vacunar. Pues si ellos no tienen la información que nosotros tenemos, ¿cómo esperamos que confíen en ello, no? Así es. Y óyale, para cerrar ya esta charla que hemos tenido muy amenamente, si pudieras decir una cosa, así, una sola cosa, ¿no? Vamos a hacerlo un poco simplista. ¿Qué necesita la investigación en salud para estar presente en la mente de las personas? Una que tú digas: esta es la clave. Bueno, las preguntas que te platiqué de este cartel, en realidad preguntamos muchas otras cosas. Por ejemplo, preguntamos en dónde a las personas les gustaría ver publicidad en relación a la salud o a protocolos de la salud.
Y definitivamente tenemos dos áreas importantísimas. Una son las redes sociales. Definitivamente tiene que haber más publicidad en las redes sociales. A lo mejor de investigación, no tanto como de los medicamentos, porque bueno, son cosas diferentes, ¿no? Cuando el medicamento ya está autorizado, ya entra en otra categoría, ¿no? Y esa publicidad es muy distinta. Pero sí, definitivamente tiene que haber más publicidad en el área en las redes sociales y en medios tradicionales. Estamos todavía en una transición social en donde pues mucha gente todavía sigue viendo la televisión, oyendo el radio y desea ver la publicidad ahí, ¿no? Y la transición también está en que a lo mejor los adultos jóvenes pues ya prefieren más en las redes. Entonces estamos en un mundo pues social y que donde nos podemos ver en realidad somos en las redes. Entonces pues estaría padrísimo una iniciativa pues auspiciada por a lo mejor algún proyecto, una beca, un apoyo gubernamental. Habría que ver cómo de dónde se saca lo económico, pero que pueda hacerse publicidad de la investigación para que la gente sepa que ahí existe, ¿no? Y esta parte que en un momento dado la COFEPRIS inició el registro de protocolos, pues estaría genial que pudiera haber otra vez una iniciativa de estas por parte de nuestras autoridades, porque una cosa es la publicidad, ¿no? O sea, yo ya conozco los protocolos, me da confianza y quiero participar en uno, ¿no? Y luego, ¿qué? ¿A dónde me voy? ¿Qué busco? ¿Cómo voy a participar en uno? Y pues ahorita es una dificultad enorme que tenemos. La industria farmacéutica ha tenido iniciativas, ellos en sus páginas sí publicitan o más bien tienen una lista de sus potenciales protocolos que tienen, y si uno mete como sus características y cumple con los criterios, la gente que ellos tienen ahí se pone en contacto con las personas y a lo mejor los conectan a un protocolo, pero de ellos, ¿no? Pero necesitaríamos como un registro nacional, como era el RENAC, ¿no? El Registro Nacional de Ensayos Clínicos. Estaría genial y que eso se pudiera publicitar, porque finalmente sí hay muchos protocolos, como el que les platicaba de hepatitis, los de artritis, los de onco, en donde son la opción para el paciente. No hay otra opción en México, no hay la cobertura completa en los sistemas de salud, y es mucho mejor participar en un ensayo clínico que a lo mejor recibir la quimio por fuera, ¿no? Porque se tarda una eternidad en poder llegarle a uno la quimio. Entonces, pues estaría genial hacer esta publicidad en redes de una manera organizada, nacional, una publicidad en radio y en televisión, y pues tener nuestro registro nacional actualizado y disponible pues para todo el público y los médicos también. Pues miren, si este podcast llega a los oídos adecuados, pues ya tienen alguna idea que implementar. Y sobre todo, COFEPRIS, te urge una revista del consumidor enfocada en la salud. Exacto, porque si no, yo creo que es de lo que más me voy a acordar de este episodio, de que Profeco tiene más percepción positiva que COFEPRIS. Es muy interesante ese punto. Así es. Ale, muchísimas gracias, de verdad, me la pasé increíble y un tema sumamente interesante. Por favor, busquen a Alejandra Medina en Facebook, en donde sea, después les pasamos sus redes, porque es un tema muy importante, definitivamente muy importante, y después de esta pandemia creo que a todos nos quedó claro, a todos los profesionales de la salud y más, que es muy necesaria la educación en salud para tomar mejores decisiones. Pues Alejandra Medina, un gusto tenerte aquí. Eres bienvenida cuando nos quieras venir a contar más de tus vivencias. Fue un gusto tenerte. Muchísimas gracias por la invitación, y pues claro que sí, estoy yo encantada de platicar sobre esto o cualquier otra cosa que me pongan a platicar. Y pues muchísimas gracias a todos y especialmente a Peik por la invitación.